yo tenía 18 años, se puso mala y en ese caso tomé la decisión de dejar el fútbol. Compañeros y amigos míos que fueron a la cárcel, era el único representante que estaba sacando jugadores. En ese momento era como que te tocara la lotería, ¿no? Que me iban a presentar al míster y el míster sigue de largo, ¿no? Si no meto yo la pata, digo, ¿quién va a meter la pata acá? Llevar una marca de ciudad, imagínate, hay muchos que la quisieran, ¿eh? Nos metieron en el ERE y después de tantos años en el club y dando mucho, ¿no? En la época de los makeleles nosotros tuvimos a un gato. Llegó sin apenas hacer ruidos, sin sonarle a casi nadie. De hecho, hasta se le criticó al club que reemplazaran con él a Gonzalo de los Santos, que justo se había ido al Valencia. Pero el tiempo puso a cada uno en su sitio. A base de recuperaciones, coberturas y kilómetros, el invitado que hoy se pasa por la matraca se ganó el corazón del malaguismo. La Intertoto, la UEFA, el 5-1 al Barça y el dique de aquel Málaga de Tapia de números de Champions. La pena, luego lo hablaremos, fue cómo saliste del club. Buenos días, Marcelo Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Estamos con Clever Marcelo Romero Silva, nacido en Montevideo, Uruguay, el 4 de julio de 1976. Estuvo 6 temporadas en el Málaga, del 2001 al 2007, disputando un total de 147 partidos y marcando 5 goles. Con la selección uruguaya fue 24 veces internacional absoluto. Marcelo, top 20 en el histórico de partidos jugados con el club y top 5 en el histórico de extranjeros. Eres leyenda viva del club, ¿no? Bueno, me alegra porque la verdad que después de tantos años en el club y bueno, disfruté muchísimo, me encantó el reto que tuve, ¿no? Cuando llegué, como tú dijiste, ¿no? Se iba Gonzalo de los Santos 1,90 m y venía yo con 1,74 m apenas, donde, bueno, lo que tú decías, se criticaba mucho ese cambio de Gonzalo, ¿no? Un futbolista que ya estaba contrastado en el club y bueno, esa salida era muy complicada y también había más salidas como la de Movilla, Rufete. Había un cambio muy grande en el club en el cual habían muchas dudas, ¿no? Porque nunca lo tuviste fácil realmente. Si nos remontamos un poquito a tus inicios, no fue una infancia sencilla, ¿no? La que tuviste en Uruguay, procedente de una familia humilde. Incluso estuviste a punto de dejar el fútbol cuando militabas en la cantera de Defensor para llevar un salario a casa. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época, Marcelo? Bueno, como todo chico, ¿no? Que a veces sale de Sudamérica, vida complicada, muy dura, familia muy humilde, muy trabajadora. Mi mamá yo tenía 18 años, se puso mala y bueno, había que trabajar. El fútbol me encantaba, pero bueno, al final había que tomar decisiones, ¿no? Donde generar dinero para ayudar a la familia y bueno, en ese caso tomé la decisión de dejar el fútbol. Me dediqué a trabajar y bueno, era un momento muy, muy complicado dentro de la familia. Tuve la fortuna que el club al final creyó en mí ahí en Defensor Sporting y bueno, lo que estaba generando yo, lo que estaba ganando, ellos me lo empezaron a pagar. Si no, ya te digo, estaría trabajando. Imagino que ese aprendizaje, lo que tiene que ver a sacrificio, ¿no? En esas labores que hiciste cuando tuviste que dejar el fútbol, luego te sirvieron mucho sobre el terreno de juego, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Una vez que estás en un campo, estás disfrutando, estás viendo a la gente. Yo estuve trabajando desde los 14 años, trabajaba, estudiaba y bueno, después al final tuve que dejar los estudios, seguir trabajando y seguir con el fútbol, pero cuando estás ya en primera división, en Defensor Sporting y ves bueno, que al final puedes vivir del fútbol, que tu trabajo puede ser el fútbol, lógicamente no lo quieres dejar escapar, ¿no? Lo agarras con toda tu fuerza y contra el que sea sabía que iba a ser futbolista. Caerse y levantarse, de ahí te viene un poco también lo del apodo del gato, Marcelo. Bueno, la verdad que robaba muchos balones, ¿no? Robaba muchos balones sin hacer falta, me metía al ser pequeño, tenía mucha facilidad, ¿no? Y bueno, era un poquito también de los medios centros que
que venían saliendo en esa época, mediocentros bajos, de muchos recursos, de hacer kilómetros, de mantener la posición, de muchas coberturas. El mediocentro como Gonzalo de los Santos era un mediocentro alto, fuerte, aguerrido, eran los mediocentros que se estaban llevando, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, la época también de Makelele, venían como un cambio, Mauro Silva, de jugadores de medio centro un poquito más, menos robusto, pero con un poquito más de calidad y bueno, al final ese cambio se fue haciendo, ¿no? Poco a poco, yo creo que en esa etapa ya el medio centro ya no necesitaba ser tan alto, tan grande, pero sí abarcar mucho espacio, sí mantener cobertura y bueno, mantener el eje principal del equipo. ¿Cómo entra el balón en tu vida, Marcelo? ¿Cómo lo recuerdas, ese primer contacto, tus primeros momentos con el balón? Bueno, siempre en Uruguay lo único que hay es un balón que es lo que sale barato y gratis. Entonces, por lo general, por eso salen tantos jugadores, ¿no? Porque son Sí. jugadores de calle, estás en la calle jugando hasta alta hora de la noche, jugando descalzo, no tienes problema de campo, te da igual, ¿no? Donde haya un espacio, juegas. Muchas veces también lo que te da la ventaja de cuando vienes a Europa, que al final ese frío que pasas durante muchos años cuando llegas a Europa para cualquier futbolista que venga de Sudamérica es mucho más fácil la adaptación porque todo es mejor. Y cuando lo ves, te agarras y te aferras a esa vida bueno, que es la que quieres tener realmente, ¿no? A veces es un poquito, ¿no? La diferencia del sudamericano que siempre se dice, ¿no? Esa garra, ese trabajo, ese temple, a mí me pasa, yo a mi niño lo llevo en mi coche, los días de lluvia pues no se moja cuando sale de entrenamiento y eso no sucede en Sudamérica, eso tu autobús o caminando tus kilómetros para ir a entrenar y bueno, al final eso cuando llegas aquí se nota, ¿no? Por eso se dice siempre que el uruguayo está hecho de otra pasta. He visto un par de datos sobre ti preparando esta entrevista, Marcelo, que me han sorprendido. Y es que puede ser que hasta los 21 que llegaste a Peñarol tú jugabas de delantero. Exacto, sí, correcto, jugaba de chico, jugaba de 9, goleador, ¿Sí? hacía muchísimos goles, ¿Tenía facilidad para definir? Tenía facilidad para definir, Ah, sí. era bueno, en la liga salía, mi primer año salí goleador y después siempre estaba ahí entre el segundo y el tercero y bueno, cuando yo lo digo nadie me cree, ¿no? Que jugaba delantero, tenía mucho talento, ¿no? Pero bueno, al final te vas adaptando, ¿no? Como todo en la vida. Llego a primera división siendo muy joven y habían jugadores de 30 años que imposible de moverlos. Y te vas adaptando y te vas tirando a una banda porque ves que, bueno, por ahí puedo tener más posibilidad y así fue. Y bueno, en definitiva, juego de extremo derecho y extremo izquierdo en defensor y ya cuando voy a Peñarol me ponen de extremo derecho, ¿no? Y antes de venir a Málaga realmente llevaba 2 años jugando de medio centro. A raíz de mi lesión de ligamento cruzado que tuve siendo tan joven, la Sí. verdad que se me limitaba mucho también esa habilidad que tenía como para irme del rival, se me complicaba y al final la adaptación era la más fácil, ¿no? Ver dónde podía estar y dónde podía yo encajar para poder aportar y seguir jugando al fútbol. Oye, en defensor coincidiste con el Loco Abreu, ¿puede ser? Con el loco debutamos los dos el mismo día de... Eso te iba a decir. ¿Y ahí tú jugabas de delantero con él? ¿Él te enseñó a definir a ti o tú a él o cómo fue eso? Ahí yo jugaba de número 10 cuando se llevaba el 10 Sí, antiguamente, ya hoy el 10 lo están quitando, está sí. desapareciendo, pero bueno, esa media punta que se le llama hoy en día, ¿no? Y yo ese partido, vamos, lo recuerdo, no se me va a olvidar nunca más, debuté como titular, un partido en el cual estamos empatando con un hombre menos 1-1 y entra el loco Abreu y no sé, creo que tardó 10 minutos que me dieron un balón al área nuestra para defenderlo y el loco salta y la agarra con la mano, la coge con la mano, penalti. Ya estaba loco, ¿no? Entonces, ¿no? En esa Le venía época de ya serie. estaba, o sea, imagínate que el debut de él fue provocar el El penalti. penalti con la mano, pero bueno, el loco no, es un grande, la verdad.
¿En quién te fijabas entonces en esos inicios tuyos, Marcelo? ¿Qué referentes tenías? Mira, para que veas la diferencia, jugaba de delantero desde pequeño, pero siempre miraba a los mediocentros. Me Mm, gustaba, no sé por qué me gustaba el carácter que tenía, el Chueco Perdomo, que era un ujú. histórico de Peñarol. Me encantaba. Martín Dorta, todo lo que era el medio centro me encantaba porque jugaban muy bien al fútbol, lo veían todo, y no tenía esa referencia del delantero, ¿no? Lógico bueno, que para nosotros Enzo Francescoli era un Ujú. top en nuestra época y bueno, tuve la fortuna, gracias a Dios, de poder jugar con ellos, con Fonseca, con Rubén Sosa, con gente histórica del fútbol, que Bengochea, que jugamos en Peñarol juntos también, gente histórica que la verdad que daban mucho para aprender. Ujú. Algo tenías, era obvio tu potencial, porque con 19 años, Marcelo, te llega tu debut con la absoluta, con Héctor Núñez en el banquillo, un amistoso ante Israel. Eso y un par de golazos, ¿no? A Nacional y a River, te tuvo que poner en el foco para fichar por Peñarol un año después. Te iba a preguntar, fichar por Peñarol es como ir al Real Madrid, ¿no? En Uruguay. ¿Cómo viviste aquel pase? No, la verdad que bueno, no me lo creía, ¿no? En Ujú, ese momento me dedicaba a jugar al fútbol, que era lo que me gustaba, estaba en Defensor y ya te digo, no tenía pensamiento de ir a ningún lado, sí, siempre nos miramos por cercanía la Liga Argentina, que era en ese momento la top en ujú, Sudamérica y era lo que uno aspiraba, ¿no? Ir a Argentina a jugar a River, a Boca, a Independiente, a Gimnasia, equipos que estaban muy fuertes en ese momento y bueno, tuve la fortuna de tener a Francisco Casal, a Paco Casal, que fue mi representante, que en ese momento estaba en Defensor y se acercó. Bueno, si me gustaría que me representara y era en ese momento era como que te tocara la lotería, ¿no? Que te ujú. llamara Paco, que era el único representante que estaba sacando jugadores. La verdad que para mí fue espectacular, espectacular. Era, Ya te digo. era un poco el Jorge Méndez de los 90, yo recuerdo, Paco Casal, ¿no? Vamos, te tocaba Paco, era lotería porque era el único representante en ese momento que sacaba jugadores uruguayos fuera del Ujú, país, ¿no? Que ujú. tenía esa facilidad para poder hacerte jugar a otros niveles que tú ni esperas. Recuerdo una reunión que tuvimos con el chino Recoba Ujú. y Paco Casale en su casa y sí, llegó final de temporada y me comentaba, dice, Gato, tú te vas a ir a Peñarol y yo lo miraba, como que voy a ir a Peñarol? Si esto habrá que llamar, habrá que... Sí, 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 sí. Y ya lo tenía todo organizado. Chino, tú te vas a ir al Inter en 6 meses. Digo, bueno, ya está, será O así. sea, ¿tú fuiste un poco para reemplazar al Chino Recoba? No, el Chino se fue a No. Nacional, Chino se Ah, fue a vale. Nacional, a mí me mandó Peñarol y al Chino se fue a Nacional, Ok. pero ya lo tenía hecho con el Inter a 6 meses, digo, bueno, voy a Sí, sí, esperar sí. 6 meses a ver si es verdad esto, y a los 6 meses se fue, o sea, unas cosas que al final te alimentaba esas ganas de seguir trabajando porque sabías Ujú, que él te iba a cumplir. ujú. Otra pregunta te quería hacer un poco de Peñarol. Para los que somos de fuera, Marcelo, que obviamente estamos más acostumbrados a la rivalidad Madrid-Barça, pero el sentimiento mania frente al Carbonero, ¿cómo se puede explicar eso? ¿Qué representa Peñarol y qué representa Nacional en Uruguay? Bueno, al final es un clásico Madrid-Barcelona aquí Ujú, a otros niveles, ¿no? Estamos hablando bueno, que al final muchas veces se va la cabeza a la gente, a los jugadores. Es el día histórico del ujú, fútbol en Uruguay, ¿no? Cuando se enfrenta Nacional Peñarol, se para todo. ujú, Y bueno, al final esa rivalidad que dura ese día puede ser una rivalidad entre amigos, compañeros, colegas, entre el que sea, ¿no? Al final ujú, no hay miramiento, ¿no? No hay amigo en esa hora y media de fútbol. Tuve la mala fortuna, la mala experiencia de vivir un clásico en el cual fueron compañeros y amigos míos que fueron a la cárcel por terminar ujú, en pelea, ¿no? Dentro del ujú, campo. Y bueno, al final se viven de otra manera que ya te digo, cuando llegas aquí no tener esa sensación
a veces era lo que más extrañaba. Allí ganas con Peñarol 2 ligas, ¿no? Eso te hace ser fijo ya la selección de Víctor Púa. ¿Te sigues acordando de aquella final de Copa América del 99? Fue quizás tu opción de título más clara, ¿no? Con la selección, una Uruguay, que era un equipo prometedor, joven, pero que todavía no tenía muchos jugadores en Europa, y perdisteis contra la Brasil, ¿no? De Rivaldo, Ronaldo, Marcio Amoroso, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafú, un poco la base de esa Brasil que ganó el Mundial de 2002. ¿Cómo recuerdas esa final, Marcelo? La verdad que haber llegado hasta la final ya era muchísimo para nosotros, ¿no? Siempre se dice de Uruguay que no se espera que sea la favorita, pero ese es a veces el problema de todos los rivales, ¿no? Que te subestiman por ser Uruguay y al final siempre te llevas alguna sorpresa, ¿no? Al final sabes que esa Brasil de Ronaldo, como tú decías, yo me acuerdo que el míster a nosotros nos decía, bueno, Ronaldo, ¿con cuál le pega? ¿Con la derecha? Hay que taparle la derecha, y no hace 2 goles de izquierda. A la izquierda. O sea que no tenía mucho sentido, ¿no? Que estaba jugando contra monstruos en ese momento, pero sí es cierto que en Sudamérica los mejores jugadores brasileños del mundo al final se emparejan en Sudamérica con equipos como Uruguay, Argentina o Paraguay. Al final el fútbol para ellos es diferente, ¿no? Para cualquier persona que un Ronaldo jugar en Sudamérica no es lo mismo que jugar en Europa. Complicado. Decíamos que esa Brasil fue la base del campeonato que ganaron en 2002 en Corea y Japón, que de hecho fue tu único mundial con la celeste. Debutáis con derrota contra Dinamarca. Víctor Púa hace cambios tras ese primer partido y te mete para el segundo y el tercero, con sendos empates ante Francia y Senegal, y os quedáis ahí en fase de grupos. Fue una generación aquella interesante, ¿no? Los Forlán, De Los Santos, hablábamos antes de él, ya estaba por ahí Darío, Montero, Darío Rodríguez, Pablo García, Lembo, Sorondo, el chino Recoba. Era ya un buen equipo, ¿no? Magallanes, teníamos equipo bueno, una generación muy buena, ¿no? Muy buena, donde casi todos los jugadores de Uruguay estaban jugando en muy buenos equipos en Europa, ¿no? Yo creo que ese fue un comienzo para Uruguay importantísimo, en el cual se veía reflejado que sí, que el jugador uruguayo estaba siendo referente en Europa. Lo que sí, como todo, siempre nos falta ese trabajo en conjunto que tenemos que tener, porque al final hoy en día tenemos muy buenos jugadores en los mejores equipos del mundo, y nos sigue faltando esa unificación dentro del campo, ¿no? Tú te pones a ver las clases de jugadores que tenemos y muchas veces no te explican por qué seguimos jugando de la misma manera con la calidad de jugadores que tenemos, pero bueno, es algo ya innato en nosotros, y bueno, esperemos que en algún futuro que no sea muy lejano, que al final pensemos a nivel europeo y juguemos como Uruguay. Eso te quería preguntar, ¿no? De cara a la próxima cita mundialista, está claro que Uruguay no tiene la generación quizás de 2010, que fue su época más dorada, pero ¿cómo ves a la Celeste de cara al próximo mundial? ¿Cuál es el objetivo real del equipo de Marcelo Bielsa? No, al final Bielsa, cuando es entrenador, sus objetivos siempre son grandes, ¿no? Lógicamente se está encontrando con un Uruguay que no es Europa, es diferente, juega otro fútbol. Más allá que tengamos muy buenos jugadores, muchas veces el fútbol uruguayo te lleva a jugar de manera diferente, ¿no? Lo tienes en Valverde, el más claro que está en el Madrid. Todo lo que tiene alrededor, que son muy buenos jugadores, lo tiene en Uruguay, pero con otro fútbol. Es más complicado. Creo que al final, si terminamos de explotar y bueno, de cambiar un poquito la cabeza, ¿no? Cuando sales de tu equipo y vas a Uruguay de jugar a nivel europeo, creo que seríamos una de las mejores selecciones del mundo, junto con Argentina, que lo está demostrando, que Argentina ha dado ese paso, ¿no? Ha cambiado, y bueno, también ha tenido a Messi que lógicamente ha ayudado en todo ese proceso, pero nosotros somos una selección a nivel personal, creo que podemos ser una selección de estar más arriba, más potente. Mencionabas a Federico Valverde. ¿Tú crees que es un futbolista que se le valoraría más si no estuviera en el Real Madrid?
No, yo creo que a Fede le piden muchas cosas por estar en el Real Madrid, ¿no? Le exigen más que a cualquier otro jugador, siendo capitán del Real Madrid, un jugador uruguayo. Imagínate que para nosotros es un orgullo, ¿no? Tener a Fede, como al resto de los chicos que están en equipos importantes, pero bueno, Fede es un referente por estar en el Madrid, por ser capitán del Madrid, y creo que se le exige más que a cualquier otro de los compañeros, de los rivales, pero es un futbolista más, es un compañero más. Aporta todo lo suyo dentro de la selección, como lo hace el resto de los chicos, ¿no? Muchas veces la exigencia uruguaya te obliga a dar más de lo que debes y no estar centrado en lo tuyo, ¿no? Realmente que es jugar al fútbol, ¿no? Siempre quieres mantener esa expectativa del uruguayo, de mantener ese estatus que tiene un jugador uruguayo de presión, de meter, de correr, de la garra charrúa, y muchas veces también olvidamos bueno, que eso ya tuvo su época, tuvo su tiempo, que el fútbol evoluciona, que todo cambia, y hasta que no nos demos cuenta no digo dentro del campo, sino un poquito fuera, ¿no? El entorno, que tenemos que ser un poquito más modernos en ese aspecto, ¿no? ¿Y qué crees que se necesita para hacer esa transición, para europeizar un poquito más el fútbol de la selección uruguaya, Marcelo? Al final, ya te digo, empieza desde las bases, ¿no? El fútbol de juveniles ha cambiado muchísimo. Nosotros, por ejemplo, los campos de fútbol, muchos campos con césped artificial, en el cual te permite jugar mejor al fútbol, pero sí cambiar esa mentalidad del guerrero, del charrúa, y sí de proponer un poco más de fútbol, porque en definitiva, más allá, no te puedes tirar durante un mundial 7 partidos, 8 partidos corriendo atrás de la pelota, luchando. Eso al final desgasta, ¿no? Siempre los equipos que llegan al final son los que están bien físicamente, pero son los que realmente tienen esa posesión de balón que te deja terminar cualquier torneo, por más corto que sea de un mes, te permite terminar porque estás descansado. Nosotros, por lo general, ya el tercer partido, cuarto partido, todos con brecha, no sé, todos muertos, ¿no? En definitiva, porque es el trabajo que desde chico nos han enseñado, ¿no? De trabajar mucho, de correr mucho y de ganar a lo que cueste. Entonces, en el momento que cambiemos un poquito la cabeza con los jugadores que tenemos, yo creo que podemos ser de las mejores selecciones. Marcelo, vamos a tu etapa, a tu llegada a Málaga. Como decíamos en el arranque de la entrevista, llegas por Gonzalo de los Santos, que el Málaga lo vende al Valencia en el verano de 2001. Peiró pide, según las informaciones de la época, era Víctor Onosco, el ruso del Oviedo, un perfil parecido al del Uru, 1,90 medían ambos, pero finalmente llegas tú con tu 1,74, ¿no? Como has dicho. ¿Tú viste en directo el mosqueo de Joaquín Peiró cuando se lo dijeron? Porque por lo visto se agarró un buen rebote, ¿no? Sí, vamos, yo cuando me iban a presentar al míster, lo veo venir de frente y el míster sigue de largo, ¿no? Porque le dijeron, míster, venga que le voy a presentar nuevo medio centro. ¿Ni se paró? ¿Ni se paró a saludar? No, ni se paró. No, estaba buscando el jugador. Estaba buscando. Claro, estaba buscando el jugador que le habían prometido, ¿no? Y recuerdo que sigue de largo y se da la vuelta y me mira. Mucho gusto. Y siguió de largo, ¿no? Y siguió de largo y se fue. Y a la semana o 2 semanas creo que vino Miguel Ángel, ¿no? Que mandó pedir otro mediocentro, un mediocentro más alto. Y bueno, recuerdo que para mí fue como encender los motores, ¿no? Perfecto, ¿viste? Lo mejor que me pudo haber pasado, digo, fue esto. Sí, con eso tú te crecías, ¿no? Sí, pues vamos, a mí todo lo que fuera malo para mí lo convertía en bueno, eso era mi cabeza. Todo lo que era malo lo convertía en bueno, y para mí fue como, mister, de puta madre, no se preocupe, perdón. Sí, Digo, no se preocupe, no hay problema. Y bueno, fue como una inyección para mí de trabajar, de esforzarme y de querer ser esa persona que él no quería, ¿no? ¿Cuánto tardó en convencerse Joaquín Peiró de que fuiste un fichajazo?
No, en un mes ya estaba. Ya estaba convencido, En un ¿no? mes ya estaba convencido, ¿viste? Sí, sí, porque te iba a decir, imagino que al abuelo, como lo llamabais vosotros, se le pasaría el enfado rápido al verte, porque ahí tú defendías en ese equipo por Musampa, por Sandro, por Darío, por Deli, porque esos defendían más bien poquito. Joaquín Peiro, ¿a ti qué te pedía exactamente? Justamente eso, que defendieras por 5. No, viste, la verdad que le encantaba jugar al fútbol, ¿no? Le gustaba que su equipo fuera un equipo de posesión de balón y claro, pero yo me miraba y me decía, Romero, usted de ahí del medio no se mueve, ¿eh? Romero, usted de ahí del medio no se mueve, ¿no? ¿Viste? Y yo recuerdo que quería llegar al área y estaba el mister y llamaba, Romero, para atrás, ¿Sí? para atrás, digo, ¿viste? Me mandaba para atrás. Ajá. Sí, sí, al final era también con Roteta, Sí. era muy fácil de jugar porque estaba constantemente hablándome y ayudándome en esa zona media y cuando yo me venía abajo él me animaba, Fernando también, Lito, esa zona defensiva, Josemi, Gerardo, está Vicente Valcárcel, al final teníamos una zona defensiva en el cual mutuamente nos ayudábamos mucho y teníamos la tranquilidad al tener a Darío, a tener a Deli, a Musampa, Gerardo, teníamos un equipo que tú sabías que si defendíamos bien, al final nosotros íbamos a tener la nuestra. Hablando de defender, ¿es verdad que te quisieron cobrar las amarillas, Marcelo? El primer año me quisieron ¿Te las cobrar cobraron o quisieron cobrártelas? no, quisieron cobrármela, Ah, eran como 3.000 euros. ¿por amarilla? Ajá. No, 3.000 euros de las amarillas. Tuve 19 tarjetas amarillas el ¡Buah, primer año. 19! 19 tarjetas amarillas y me la quisieron cobrar y digo, pero vamos a ver, si no meto yo la pata, digo, ¿quién va a meter la pata acá? Digo, ¿qué me Sí, está sí, sí, sí. diciendo? ¿Que tengo que sacar el pie para no tener tarjeta amarilla? Digo, no Mm. puede ser. Porque aparte en esa época el único mediocentro defensivo Era tú. era yo, o sea, era Mm. imposible de no terminar con tarjetas amarillas en ningún partido. Vamos a hacer el top 10 del top 10 de jugadores de la historia del Málaga con más tarjetas. Yo creo que no es complicado porque hay 6 o 7 son de tu etapa, ¿vale? Y los otros son de la época de Champions, o sea que son conocidos. A ver, yo te voy ayudando si quieres, pero si quieres ir soltando nombres, el top 10 de jugadores con Oh, más tarjetas en el Málaga. Darío Silva, Gato Romero, Gato Romero es ¿qué más? uno, Darío es el 12. Darío es el 12. El 12. De ahí Roteta, puede ser. Roteta, ¿sí? Josemi puede ser otro que a mí que No, no Josemi no me está. es raro entonces. Eh, ¿Lito? No. ¿Tampoco? Te voy a ir dando pistas. Es un mediocentro bajito que protestaba mucho en tu época. ¿Sandro? Sandro, Por protestar, era toda por protestar. el capitán de tu época Fernando Sanz. y el anterior capitán, el otro capitán. Era La Brianza, Chomi. No, no, malagueño. Estaba Fernando, estaba. A ver, Con el dorsal Tito 3. Roteta. Ah, bravo, Capi. El capi. Capi, verdad. No se me olvidaba el Capi. No, leña. Roteta. Y el otro de tu generación, también bajito, muy rápido, por banda. ¿Gerardo? No, lateral izquierdo. No, Vicente Valcarce no puede ser. Sí, sí, sí. Estuvo muchos años en el Málaga, Valcarce. Vale. Y te faltan, porque te has dicho ya a ti, te faltan los 3 de la época de Champions. Que es fácil. Uno de Ahí, ellos era el capitán, uno de los capitanes de ese equipo. Wellington, seguro. Sí, abuelito. Número 3, sí. De Micheli. No. Capitán canterano. Jesús Gámez. Jesús Gámez. Y te falta uno que es el jugador con más partidos de la historia del club. Eh, ¿Quién Mítico. era? Coincidió contigo también, ¿eh? Cuando era muy jovencito. Duda. Duda, exacto. Me cago en la Duda Lo, también. lo ha sacado todo. No, perdón, te falta uno, que fue un medio centro que tú tuviste
en tu época de entrenador con Javi Gracia. Camacho. Ignacio Camacho, exacto. Ese Ahí se le están los pegaba 10. todo lo que se movía. Ajá. ¿Y quién Vale, es y el por número último, uno? el número 1, Jesús Gámez. O sea, Joder. es Gámez, Duda, Wellington, Roteta, Camacho, Valcarce, Fernando Sanz, Sandro, Gato Romero y Bravo. Un angelito, yo era un angelito entonces. Totalmente, era el noveno. Y eso que Un jugaste angelito. tiempo, ¿eh? Sí, 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 sí. Madre mía. Oye, Marcelo, te caería una buena bronca, ¿no? Cuando lo de Ayala, que lo mandaste al hospital. Bueno, ahí fue el lance del partido, ¿no? Sí, ¿no? Son cosas aparte ya te digo, yo recién llegado de Uruguay, otro carácter, venía con otra cabeza, otra mentalidad y bueno, al final el carácter dentro del campo tú nunca lo pierdes, ¿no? Da igual que estés donde estés, pero no lo pierdes y bueno, son cosas del partido y ya te digo que eso el míster lo entendía. El único problema que sí que fueron la tarjeta amarilla, tarjeta roja me vino después a final de año, Sí. me costaron 4 partidos. Todo eso con el VAR actual sería imposible, que en ese sentido a ti, bueno, que jugaste sin VAR casi que mejor, ¿no? No. Ahí yo creo que hubiesen sido más partidos, o Sí, sea, sí. pero bueno, tanto para mí como para Ayala, que también en esa época Ayala bueno, tenía también sus amigos dentro del Sí, campo. sí, 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 también. Por Muy, cierto, muy, sigues, como veo, sigues obviamente con el souvenir, ¿no? Que te dejó Zidane en la frente, la famosa Y. ¿Cuántas veces has contado la anécdota? Porque era un jugador que se calentaba muy, muy fácil, ¿no, Zidane? No, a mí un futbolista de clase, ¿no? Yo me pasó 2 veces en mi vida de tener como dos ídolos, ¿no? Dentro del campo y jugando, que era, como te comenté, cuando estaba jugando en Uruguay, el Chueco Perdomo era mi ídolo y recuerdo que salté a cabecear una con él y caí desmayado. Me habrá dado una, no sé cómo, pero bueno, Ese fue tu me ídolo, sí, sí, pasa, sí. ídolo mío. Y me pasa con Zidane, que también lo tengo considerado para mí uno de los mejores jugadores del mundo y como persona siempre me han hablado muy bien de él. Por Paolo Montero, que bueno, la selección preguntas porque te gusta saber un poquito, ¿no? Cómo son los jugadores y bueno, en ese momento como al salir al campo y se te nubla todo, ¿no? No hay hidro, no hay nada, ¿no? Lo único que ves son piernas y a por las piernas. Pero no, para mí llevar una marca de Zidane, imagínate, para toda mi vida. Es un orgullo Hay de mucho por que la, vida y una anécdota para los nietos ya. hay mucho que la quisiera, ¿eh? Sí, sí, sí. Era la época, Marcelo, donde casi todos los equipos, como decíamos antes, tenían ese perfil de mediocentro defensivo Makelele, ¿no? Un centrocampista netamente recuperador, de muchos kilómetros, de abarcar campo. Tú lidiaste buenos duelos con futbolistas legendarios a lo largo de tu carrera. Te voy a proponer un juego donde tienes que elegir el marcaje que más te costó entre los nombres que te voy a plantear, ¿vale? Tienes que elegir uno de los dos, Capi o Iván de la Peña. Iván de la Peña. Iván de la Peña o Mostovoy. Iván de la Peña. Iván de la Peña o el Caño Ibagaza. Uf, ahí está, ahí está complicada. Ahí está complicada. Me quedo con Iván de la Peña. Ajá. Iván de la Peña o el payaso Aymar. Uh, el payaso Aymar, si me quitó el míster en la final Ajá. contra el Valencia por el payaso por Aymar. No lo pude parar, al medio tiempo me quitó. Ajá. Yo creo que sí, Payaso, Aymar. payaso Aymar o Rivaldo. Aymar. Payaso Aymar o Valerón. Uf, está bien, esa era complicada, ¿eh? Ahí también me tiró de espalda también. Me hizo un enganche. ¿A quién Me eliges? acuerdo. Es que ya te digo, entre Iván de la Peña, Aymar y Valerón, los tres lo pasé, y también con otro jugador también que lo pasé muy mal fue con Reyes. Eso te Fueron iba a de los decir, pero, cuatro. pero entre Aymar y Valerón, que hay que elegir uno, ¿cuál fue más complicado? eh,
Yo creo que Valerón. Para Vale. mí, Valerón. ¿Valerón o Riquelme? Valerón. ¿Valerón o Ronaldinho? Uf, también. Me voy a quedar con Valerón porque me enfrenté muchas más veces contra Ajá. Valerón que Ronaldinho, también otro que me dejó sentado de Sí, 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 espalda. sí. ¿Y Valerón o Zidane? Valerón, Valerón. ¿Valerón? Sí. Zidane, sí, Ujú. sí, sí, porque Zidane para mí, digamos, fue como un poquito el que me ayudó en cierta manera a Ujú. despegar en el fútbol español, ¿no? Gracias, Ujú. indirectamente, Sí. gracias a él, pues se me conoció en España. El anti-Zidane, sí. En 2001 llegas al Málaga, como hemos dicho, que pagó a Peñarol lo que hoy serían unos 3 millones de euros, 500 millones de las antiguas pesetas. Y eres capital en aquel equipo que gana la Intertoto y que alcanza los cuartos de final de la Copa de la UEFA. La pregunta que siempre lanzo a muchos amigos, ¿no? Es ¿quién tuvo más mérito? ¿Si el Gato en aquella época o Tulalán en la temporada de Champions? Yo lo tengo claro, Marcelo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es complicado. Muchas veces hablamos de equipo, ¿no? Esa época de equipo de Tularán, pues tenía gente muy contrastada alrededor, pero bueno, yo a nivel personal, a mí me encanta, lo miraba a Tulalán y era la verdad que un espectáculo verlo de jugar. Somos jugadores totalmente diferentes, un jugador que robaba mucho balón, estaba bien parado, mucha más calidad. Yo la verdad que aunque a mí me encantaba cómo jugaba, me quedo con el Gato, ¿no? O sea que no me cambio por esa época porque nosotros teníamos un equipo muy, muy humilde y muy trabajador que definitivamente creo bueno, nos faltó poco para salir campeón en la UEFA. Caímos por penalti en cuarto, creo que éramos favoritos para llevarnos a ese torneo, ¿no? Siendo jugadores que cuando llegamos prácticamente no nos querían. Marcelo, ¿a ti nunca te tentaron para irte a un equipo más grande en esos años en el Málaga? Tuve para irme a Inglaterra a jugar, tuve dos ofertas, 2 años seguidos ¿Qué equipos? uno era el Everton Sí, y el otro era el Leeds United. el Leeds United. Y ese fútbol a ti te iba como anillo al dedo, el fútbol inglés, ¿eh? Me encantaba, a mí me encantaba, Mm, la verdad, pero llevaba 13 años en Málaga muy, muy bueno, estaba mm, encantado en la ciudad y no quería, la verdad que me iba ganando casi el doble, ¿no? Para Inglaterra, sí. pero en ese momento no quise cambiar. Me gustaba lo que tenía, me gustaba lo Mm, que había en la ciudad y para mí era importante, ¿no? El estar feliz, el estar contento con mi familia y bueno, mm. estaba haciendo algo que me gustaba, no quería cambiarlo por nada. Otro nombre propio que me surge de la época, obviamente, como olvidar a tu compatriota Darío Silva, que apenas entrenaba y jugaba siempre, ¿no? Porque era indiscutible para Peiro. ¿El vestuario cómo llevaba ese trato diferente? Porque tenía que ser un personaje dentro y fuera del campo, Darío, ¿no? No, Darío es un jugador que se hacía querer en cualquier lado, en cualquier parte. Se hacía odiar en los campos y cuando salía y terminaba los partidos de los campos, la gente A él le lo metía por motivaba aquí, también, el público le adverso le, encantaba, le motivaba. le encantaba, le encantaba. Y a Darío es que no le podías decir nada. Si llegaba el día del partido y cumplía y tiraba del equipo y al final sabías que contabas con él para ganar el partido, ¿no? Nosotros como equipo eh, sí teníamos claro que él tenía su dinámica de trabajo, su manera de ser y en todo momento él aportaba muchísimo esa agresividad y esa competitividad en el equipo. Todos lo teníamos claro que era fundamental en los partidos para nosotros. ¿Era el jugador más determinante de aquella época para ti, Marcelo? Para mí sí, junto con Deli eran los jugadores que sí que te daban mucho, ¿no? Nosotros sabías que defensivamente, pues, si armábamos un buen bloque, manteníamos la concentración durante todo el partido, teníamos la certeza bueno, que del pie de Darío o de Deli iban a pasar cosas, ¿no? Después te iba sumando Manu Sánchez, te iba sumando Musampa, luego Duda.
Ujú, Teníamos un equipo que en algún momento algo podía suceder, pero sí ujú, lo teníamos claro que tanto Deli como Darío una iban a tener. ujú. Peiró, Juan de Ramos, Antonio Tapia, ¿quién sacó lo mejor del gato? Porque con los tres, el Málaga hizo buenas temporadas y tú en lo personal diste nivelón también con los tres entrenadores. No, al final tres modelos totalmente diferentes, ¿no? Ujú, De entrenadores, tres formas diferentes. Yo lógicamente me quedo con Antonio Tapia porque para mí fue como un profesor, como ujú, hablando las ujú, referencias de él, pero sí en todo momento me adapté a él como entrenador luego, a sí. su fútbol, a cómo veía las cosas y la verdad que me ayudó muchísimo, tanto Peiró también, que ya te digo en su momento fue el llegar y bueno, al mes tener una muy buena relación, Juan Ujú, de Ramos también espectacular. ujú, Pero bueno, yo como entrenador y como el proceso luego de mi carrera como ujú. entrenador fue Antonio Tapia. Tras todo lo que diste al Málaga como jugador, ¿no? Tu final en el club fue bastante borrón, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Yo imagino que tú saliste dolido por lo que diste al Málaga, por la manera en la que saliste. He leído por ahí también algunas declaraciones tuyas que dijiste que faltó moral, ¿no? Por parte del presidente entonces, Fernando Sanz, en tu salida. No, ahí hubimos chicos que sí, que cuando la cosa estaba mala Ujú, no cobrábamos, ujú, preferíamos que cobraran los chicos que cobraban menos y ujú, bueno, pero nunca pensando que al final ese dinero no lo íbamos a recuperar, ujú, ¿no? O sea que en todo momento, cuando el club lo estuvo pasando mal, gran parte de los chicos ujú, que ganábamos buen dinero, por al final lo íbamos dejando ujú, para continuar, ¿no? Lo que ujú, nunca te esperabas era esa situación que iba a llegar luego, en el cual después de tantos años, digamos que tú tienes 2 años que te están debiendo, ujú. un poquito son tus ahorros, ¿no? Es el ingreso de tu familia y bueno, no fue del agrado ni tanto mío ni de algunos compañeros de haber tomado esa decisión. Porque el año antes de salir tú, Marcelo, yo creo que renovaste, ¿no? Porque tú terminabas contrato en 2006, ¿no? Correcto, ¿Por correcto. cuántos años renovaste? Por tres. Y ahí ya estaba Fernando Sanz, te renovó y lo que me llama la atención es que pocos meses después te metieran en el ERE, ¿no? No entiendo por qué te renuevan en Eh, 2006. Se supone que iba a recuperar mi, mi, mi dinero el que no me lo Sí, habían pagado, se suponía que bueno, que en esos 3 años en la renovación. la renovación iba a recuperar mi dinero, pero bueno, otra vez fue un poquito más de lo mismo, ¿no? Al año nos metieron en el ERE y bueno, al final es un poco la situación, ¿no? El salir como salimos, tanto con Chen y OJ y Mano, de la forma que salimos, después de tantos años en el club y dando mucho, ¿no? Recapitulando, Marcelo, esas dos últimas temporadas tuyas en el club, la 2005-2006, se termina bajando con Manolo Hierro en el banquillo, te rompes la rodilla en Balaído en la primera jornada y no vuelves a jugar ese año, una dolencia que al final se te convierte en crónica y te hace retirarte con apenas 30 años, muy joven, y el año ya de segunda, la 2006-2007, empiezas jugando, pero el club, como acabamos de comentar, te aparta como medida de presión para que rescindieras, te meten en el ERE, al final te readmiten en la plantilla y juegas algo, te despides ya ante el Cádiz con ese recordado 1-1 en el que el Málaga logra la salvación para no bajar a Segunda B. Después del Málaga, te agarras a intentar seguir en el fútbol a pesar de esos problemas de rodilla y pruebas con el Lucena en Segunda B, estuviste en media temporada. Estaba por allí viejos conocidos del fútbol malagueño, como Ricardo Alvis, de director deportivo, y Antonio Montero Nene, de entrenador. E incluso después lo intentaste en Estados Unidos, que obviamente te cambió la vida esa experiencia. Te agarraste al fútbol con todas tus ganas, ¿verdad, Marcelo? Sí, era un poco, no quería terminar como había terminado, ¿no? La verdad que me cansé un poquito de cabeza, me agotó el fútbol, ¿no? De la experiencia de haber tenido después de tantos años, de haber peleado con el Málaga, haber luchado y tener una experiencia, la verdad que muy mala.
Cabe decir también que si no lo admite al Chengue, creo que estaba Manu también, y a mí en esa época no íbamos a ir seguramente, no íbamos a segunda B, que era un poco que le pedíamos al míster, por favor, habla con el club, digo, porque descendemos seguro, el equipo no está bien, aquí hay que ganar por todas maneras, digo, y bueno, cuando nos remite es cuando realmente el equipo da un paso adelante, y al final, como dices tú, terminamos salvando con ese 1-1 tan sufrido hasta el final, ¿no? Pero bueno, al final, ya te digo, Lucena fue una experiencia muy bonita para mí, me encantó. Segunda B, en esa época que también era bastante fuerte, me gustó mucho, una experiencia que bueno, que al final no se me olvida, ¿no? El grupo que hicimos también en 6 meses, tengo chicos compañeros que todavía sigo hablando, y bueno, como dices tú, me fui a Estados Unidos a probar un poquito, a ver si aprendía algo de inglés, pero bueno, también muy poco de inglés y muy poco de fútbol. Bueno, allí bueno, te llevo una de las experiencias mejores de tu vida, imagino, que nace tu hijo Manu en 2009 en Carolina del Norte. Ahora tiene tu hijo 16 y lo acaba de renovar el Real Madrid hasta 2028, ¿no? Correcto. La verdad que bueno, que en ese aspecto, ya te digo, no fue todo malo. Al final tuvimos el tiempo de 6 meses con mi señora, nace mi niño, le tramitamos el pasaporte para poder salir del país, y bueno, hoy en día él se encuentra con esa oportunidad de tener 3 pasaportes, ¿no? El español, el uruguayo y el americano, en el cual hoy en día está pasado por las 3 selecciones, ha probado con las 3 selecciones, hoy en día está con la selección americana, y bueno, contento, ¿no? Me alejaron de los campos, pero él me ha vuelto a traer. ¿Tiene claro que quiere mantenerse, que es la que más le convence, Estados Unidos como selección? Más que nada, ha estado 1 año y medio lesionado, y se han preocupado por él. En todo momento lo llama para ver cómo estaba, cómo iba la recuperación. Es un jugador que bueno, para ellos lo han tratado muy bien en todo momento, que para mí es lo más importante, ¿no? Es la calidad humana que haya detrás, más allá de cualquier selección, que bueno, que eso lo tiene que decidir él. Al final, para mí también es un orgullo que esté seleccionado, ¿no? Ya sea con la uruguaya, con la española, con la americana. Para mí es un orgullo. ¿Qué perfil de jugador es Manu, Marcelo? Bueno, yo le digo que se parece mucho a Roberto Carlos, salvando Ah, la ¿sí? ¿Es diferencia, bajito ¿no? también? Digo, es bajito también. Y buen disparo, ¿no? Rápido, buen disparo. Tiene buen disparo, centra muy bien, tiene gol. Juega de lateral izquierdo, y bueno, tiene mucha llegada, ¿no? Es un jugador de ida y vuelta constantemente, facilidad en ver el pase en corto y en largo. Pero bueno, esto, como el fútbol, ¿no? Recién está empezando. Cuando eres joven el fútbol se ve de una manera, pero ya cuando empiezan ya los niveles más altos tiene otra exigencia. Te iba a decir, Marcelo, que justamente los laterales, ¿no? Históricamente son una posición que el primer equipo confía bastante a la cantera. ¿Tú lo ves llegando al primer equipo, a tu hijo Manu? Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que es un jugador en el cual, en este momento, por las condiciones que tiene, es un perfil Real Madrid, ¿no? Por las cualidades que tiene. Pero lo que está claro que es muy difícil de llegar al primer equipo, es muy difícil de llegar al Real Madrid siendo de la casa. No te digo que por ahí se vaya así 2 o 3 años a jugar a otro lado y venga con otra experiencia y lo quiera formar en otro lado, pero es muy difícil de un canterano llegar al primer equipo. Marcelo, obviamente no podemos obviar tu paso por el banquillo del Málaga, que te llama para volver como segundo de Javi Gracia en 2014. ¿Quién te llama? ¿Fue directamente el propio Altani? Bueno, ahí estaba hablando con Mario. Mario Sillos, sí. Mario Sillos, sabía que estaba, que era parte del club, y que bueno, que era un referente, ¿no? Dentro de lo que era la institución, y bueno, fue él el que me ofertó, ¿no? Estar de segundo de Javi Gracia.
me decía bueno, que iba a disfrutar, que era un hombre muy trabajador, que iba a aprender mucho y bueno, le encantaría que fuera yo ese nexo, ¿no? Entre los jugadores y el entrenador. Tú siempre te has mostrado muy agradecido, ¿no? Al Jeque públicamente, porque con él pues estuviste de primer entrenador del Málaga, pero tú entonces podías imaginar en lo que iba a derivar su gestión del club. Bueno, la gestión, ya te digo, ¿no? Pasa por muchas manos, ¿no? Siempre digo lo mismo, al final el dueño es al que le cortan la cabeza, pero al final es que ha metido a muchos gestores que han hecho muchas cosas que no debían dentro del club, que son partes también de haber llevado a la ruina, ¿no? Al Málaga. Entonces, claro, siempre se apunta al mismo, pero cuando estás un poco dentro, cuando ves un poquito las cosas, sabes que es diferente, ¿no? No es tal cual se pueda ver de fuera. Sí, hay uno que está apuntado, que es el Jeque, que es el responsable y dueño del club, pero sí Pero es que había cierto más alrededor. exactamente, que han pasado y han dejado mermado el club. Después de ti llegaron Pellicer y Guede, pero tú fuiste el primer entrenador de la historia del Málaga que fue anteriormente exfutbolista del club. ¿Esa condición ayuda o perjudica más? En cierta manera te ayuda porque eres de la casa para poder entrar, pero al final te exige mucho más, ¿no? Te exige el ganar, te exige el que la gente te vea como futbolista y piensa que tu equipo va a ser igual y al final cuando estás de entrenador no depende de ti, dependes de los 11 que están jugando y de lo que están fuera del campo que te ayuden y bueno, muchas veces es complicado, ¿no? Si fuera uno que pudiera entrar a jugar, pues lo haría de otra manera, pero sí es difícil de cara a tu gente, ¿no? De tantos años muy buenos a tener una etapa como entrenador que capaz que no ha sido no ha sido la mejor, la verdad. Estuviste de asistente de Gracia 2 años y de Juan de, lo que duró el manchego hasta que dimitió y te pusieron a ti. Tu segundo, el club decide ponerte a Sergio Pellicer de segundo, que lo subieron del División de Honor. Conociéndolo a Sergio Pellicer, ¿cómo debe estar llevando ahora la situación con el primer equipo del Málaga, Marcelo? No, es duro, ¿no? Es duro. Al final, él está en una situación ya viene de varios años en el cual está haciendo un milagro, ¿no? Está sacando muchos chicos de la cantera, muchos chavales jóvenes, está trabajando con un presupuesto muy, muy por debajo de lo que pueda hacer un equipo, ¿no? Que pueda aspirar para ascender y creo que bueno, es el entrenador ideal para el Málaga, ¿no? Dudo un poquito y pensar en cuando se vaya a Pellicer qué es lo que pueda pasar con el Málaga, ¿no? Porque en este aspecto, más allá de que se le pueda exigir mucho, muchas veces también creo que está haciendo demasiado con todo lo que ha sacado de la cantera, con los chavales jóvenes, con todo lo que ha podido pasar en estos años. Porque para ti, este Málaga, de tantos chavales como has dicho, para ti, ¿cuál debe ser el objetivo que se le exija realmente al entrenador o al club esta temporada? No, mira, en nuestra época era muy claro mantener la categoría, ¿no? Seguir en primera, mantenerse en primera y era a toda costa estar en primera y por ahí si pegábamos una sorpresa sería buenísimo, pero ese era nuestro objetivo de año a año, que yo cuando llegué a Málaga no lo entendía porque venía de Peñarol, Sí. de ganar, tenías que ser campeón obligado, jugar en torneos internacionales que tenías que ser de lo mejor es bueno, al jugar y no descender, no lo entendía mucho por qué era esa mentalidad, pero con el paso de los años te das cuenta que sí, que estar jugando en primera no es fácil. Una vez que desciendes, volver a primera división, no todos los equipos lo hacen. Si no vuelves el primer año, luego es muy difícil. Y en este caso yo creo que mantener la categoría es lo prioritario tanto para Pellicer como para los jugadores. O sea, ¿pudo ser un error a principio de temporada decir que el club estaba para dar un pasito más? Del club siempre, como entrenador, tú tienes que dar siempre esa
esa ventaja, ¿no? De querer luchar por más cosas. Yo me imagino que Pellicer querrá subir a primera división como el resto de los chicos, pero está claro que esa suerte o esa ventaja que puedas tener para subir a primera es muy complicada. Yo no te digo que dentro de 2 años, manteniendo el mismo equipo, el mismo bloque, subamos a primera, porque son muy buenos jugadores, pero jugadores jóvenes. En el correr de 1 año, 2 años, que tengan la experiencia que necesitan en la categoría, no. Yo no te digo que sí puedes hablar de ascender. A quien tuviste bien cerquita también fue a Pablo Fornals, que justo ahora ha vuelto con la selección. Era un jugador diferencial, ¿no? Sí, era un jugador diferente. A Pablo lo pongo de ejemplo siempre a mi hijo, ¿no? Le cuento cómo era Pablo y de qué manera llegó, y bueno, era un chico totalmente diferente. Él entrenaba por la mañana, por las tardes. ¿Sí? Era el primero en correr, y sus compañeros que jugaban con él, bueno, se reían un poquito, ¿no? Le gastaban broma de porque iba primero, tal, y yo lo miraba, le digo, este va a llegar seguro. Yo seguro, porque tiene hambre, quiere llegar, y es un chico que entrenaba tanto por la mañana y por la tarde iba a hacer recuperación, que eso no hacía nadie con 18 años. Y para mí los 10 partidos que jugamos fue el pilar del equipo, ¿no? Era el que me sostenía el equipo, teniendo 20 años o 19, no recuerdo bien, un chaval joven, el cual él tenía claro su trabajo, ¿no? Y su adaptación es impresionante dentro del campo. En esos 3 meses que estuviste en el cargo, también te dio tiempo de traer de vuelta a Martín de Michelis al Málaga, porque quizás veías que faltaban líderes en el campo, seguramente, ¿no? ¿Tú crees que le faltan líderes al Málaga actual, Marcelo? Siempre hace falta en un equipo, ¿no? Siempre tener ese referente dentro del campo, que es el que te da la tranquilidad y el que da el respeto muchas veces, ¿no? Tanto a los rivales como a los árbitros, ¿no? Hoy en día es fácil sacarle una tarjeta, como veo en los partidos del Málaga, le sacan tarjeta a los chavales por nada y menos. Exacto. Pero es lo normal. Juegas castigado durante todo el partido por una tarjeta, y no tiene sentido. Muchas veces esa tarjeta la gente de experiencia se la ahorra, ¿no? No es fácil, no es fácil. Entonces tú, por lo general, si quieres ascender, o si quieres mantenerte en la categoría, tú necesitas ese eje que siempre se ha dicho, ¿no? Ese portero que lo tiene el Málaga, ese central de experiencia, ese medio y ese delantero goleador que te hace falta para ascender. Marcelo, ¿tú por qué no has vuelto a entrenar desde entonces? ¿Fue una mala experiencia o por qué razón? Para mí, una grata experiencia como entrenador, por haber dirigido en primera división. No fue grato los momentos ni los resultados. Lo que sí, la verdad que con mi niño estaba de torneo, jugando, yendo, viniendo. Era más era más la alegría que bueno, Sí. que tener que volver a empezar, irme lejos, estar fuera de casa, porque hoy en día el entrenador dura lo que dura, ¿no? Si tienes suerte, pues duras 1 año o duras 2, pero nunca vas a estar en la misma ciudad, y yo eso no lo quería para mi familia, y tampoco me veo yo lejos de mi familia. Centrémonos en el ahora. Llevas una agencia de representación con tu ex compañero en Defensor, Nacho Rivara. ¿No da más dolores de cabeza gestionar a los padres de los niños hoy día que a los futbolistas de primer nivel? Da dolores de cabeza, pero la verdad que creo que para ellos, ¿no? Cuando tú le explicas un poquito las experiencias, cuando tú le explicas realmente por lo que has pasado, creo que para ellos también es más fácil de entender por lo que está pasando su hijo y por lo que está pasando él como padre, pues también soy padre de un jugador de fútbol, y lo entiendo. Entonces, por ahí creo que a nivel personal, como representante, hoy en día, tener a un exfutbolista que te pueda explicar cada situación, cada momento, porque al final termina pasando, pero al final más llevadero para un papá. Sí. También, ya te digo,
digo la verdad, no me cayó nada porque creo que es lo que tiene que ser la Exacto. realidad, ¿no? Y a los chicos que no van por el camino también se lo decimos junto con mi compañero y si no quiere tomar ese camino, pues preferimos que no esté con nosotros, ¿no? O sea, al final, el que quiere ser futbolista, pues tendrá que trabajar, tendrá que aprender a ser suplente, tendrá que aprender a comer bien, tendrá que aprender a descansar, que todo tiene su momento y es así. ¿Cuál es el principal problema del chaval que quiere empezar ahora a jugar al fútbol o del entorno? El que más os encontráis cuando recibís a un chaval nuevo. No, por lo general, las categorías ya cuando van creciendo les cuesta entender que ya deja de ser joven, ¿no? Que al final pasas a ser, cuando ya llegas a etapas cadete, juveniles, filial o primer equipo, al final estás compitiendo con los jugadores, deja de tener esa etapa de infantil y ya pasas a ser un adulto, ¿no? Al final el entrenador es el que decide, el que toma la decisión y está en ti como reacciones o Ajá. cómo lo tome, ¿no? Hoy en día todos quieren jugar y lamentablemente lo que marca la tele y lo que se ve en la tele son millones y realmente millones ganan poco. Sí, sí, sí. Si no, tiramos para abajo y empieza a ver en tercera red, primera red, segunda red. Pero en primera división son muy pocos equipos los jugadores que hay. Y en segunda división, que es también donde medianamente pueden ganar dinero, pero no todo el mundo llega. Eso es lo que tienen que tener claro. Nosotros siempre proponemos un plan B, ¿no? En base a estudios, en base a prepararte o en base a tener otra salida que no sea el fútbol, porque no te garantiza por Exacto. más que tengas representante, nadie te garantiza que vas a ser futbolista. Y si tienes la fortuna y la suerte de ser futbolista, pues tienes que estar preparado. Porque ya te digo, a mí me pasé por momentos complicados por no estar preparado y por no tener esos estudios necesarios como para poder mantener esos ingresos que te entraban. Un consejo, Marcelo, para esos padres que empiezan a llevar a sus niños ahora o a sus niñas a los entrenamientos, teniendo en cuenta cómo funciona el fútbol actual, ¿qué consejo le daría? No, que tengan paciencia, que lleven a sus hijos a disfrutar y que ellos disfruten también, ¿no? Al final, yo cuando voy de torneo con mi hijo, a cada lado que voy me lo tomo como vacaciones porque ellos ahora están para aprender, ahora no te van a generar nada, están para aprender, para mejorar, pero para poder llegar a primera división. Si tú quieres que te genere ahora, están equivocados, porque esa exigencia que tenga el niño desde ahora hasta los 18 años, esa exigencia al final se puede volver en contra de ese papá, de esa mamá, e inclusive en contra de los niños, que he visto yo un montón de niños que han decidido dejar el fútbol porque ya estaban agotados de tanta exigencia desde su casa, ¿no? Entonces, permitirle al niño que disfrute, permitirle al niño que sí, que su tarea con responsabilidad, pero que sea libre en tomar las decisiones como jugador, que eso es lo que te hace crecer, que no sean robotizados. Vale, y vamos a terminar con un test muy rápido, ¿vale? Ya terminamos con esto. Vamos a ver. ¿Campero o espeto? Respeto, ¿Tu rincón favorito de Málaga cuál es? Juan Girola, ¿El mayor capricho que te hayas dado nunca? un coche, Ajá. ¿Se puede decir cuál? un X5, ¿Perdón? un X5, Un X5. Las tres personas de fútbol más determinantes de tu carrera. eh, el Chengue, Ujú, Morales, ujú. Darío Silva y, y Gerardo. Gerardo. Ujú. Referente futbolístico de juventud en tu posición, creo que lo ha dicho antes, ¿no? Sí, el Choco Perdomo Ujú, y también Mauro Silva. ujú. Si pudieras deshacer una decisión deportiva en tu carrera, ¿cuál sería? No lo sé, yo creo que no he tenido malas decisiones en mi carrera, ¿no? Yo creo que fueron decisiones de momento, o sea que
malas decisiones no, yo creo que fueron decisiones de momento todas, ¿no? Uh-huh. ¿Estadio favorito en el que haya jugado, pero que no haya sido el tuyo? Tenía muchísimo. El Bernabéu. Uh-huh. ¿Club favorito de infancia? Peñarol. Uh-huh. ¿Tu mejor amigo dentro del fútbol? Tengo varios. ¿Cuáles? Sí, a mí, por ejemplo, el poco tiempo que tuve, por decir uno, Gerardo, Uh-huh. en la peor etapa, Chingue Morales, Darío Silva, la peor etapa mía como jugador, fueron los que estuvieron más cercanos. Uh-huh. Y por último, de 0 a 10, ¿qué nota media le pones a tu carrera como futbolista? Un 7. Un 7. Todo le ponéis un 7, ¿eh? Ni muy arriba ni muy abajo. 7, Un 7, justa un medida. 7. Sí, Yo siempre lo que digo, si quieres ser futbolista, tiene que mantenerte siempre un 7. Siempre un 7, ni de abajo ni para arriba. Sí, tú eras un jugador muy de 7, muy de notable en todos los partidos, lo recuerdo yo. Siempre mantener, porque viste, cuando cuenta con los jugadores, cuenta con los que sabe que va a tener el mismo nivel todos los partidos, y al final eso hace mucho. Y la regularidad, que de cierta manera era lo que representaba un poco tú sobre el terreno de juego. Muchísimas gracias, Marcelo, ha sido un placer. Bueno, encantado, muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Que vaya bien. Un abrazo grande. Chao, un abrazo, chao.